Hola, mi nombre es Dana García Ansúrez. El día de hoy les presentaré mi mapa conceptual acerca de los paradigmas de la comunicación. Dentro de este mapa podemos encontrar 4 paradigmas. El número 1, el paradigma mediológico, que se basa en el estructural funcionalismo. El paradigma número 2, que es el paradigma semiolingüístico analítico discursivo. El paradigma número 3, que es el paradigma crítico dialéctico. Y el paradigma número 4, conocido como paradigma sociocultural, que se basa en los estudios de comunicación y cultura. Este mapa conceptual es muy grande, por lo cual iré explicándolo mediante cada sección e iremos paradigma por paradigma aprendiendo cada pequeño detalle de estos paradigmas y logrando al final concluir qué es lo que nos dan estos paradigmas de la comunicación. El primer paradigma que encontramos es el paradigma mediológico, que también se conoce como el estructural funcionalismo. Dentro de este paradigma podemos ver que los máximos representantes son Mauro Wolff, Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld, Robert Merton y Wright. Estos representantes crearon distintas teorías y obras que nos permiten hoy comprender lo que es el estructural funcionalismo. En este paradigma, a la comunicación se ve que el objeto de la comunicación es destinar sus esfuerzos al análisis de las funciones desempeñadas por los mismos en la sociedad. Esto quiere decir que lo que busca la comunicación es analizar lo que hace la sociedad y ayudar a esta misma. Igual, el rol que posee la comunicación dentro de este paradigma es asume el rol que contribuye a la construcción de relaciones dentro de un sistema social. Para el estructural funcionalismo, la sociedad podría verse como una estructura y entonces mediante ella busca hacer que las relaciones sociales hagan que este sistema siga funcionando. El funcionalismo también plantea que establece que los medios de comunicación siempre tienen la intención de generar un efecto sobre el receptor y a su vez poseen necesidades que los medios deben satisfacer. Es decir, que los medios siempre están ahí para rellenarnos a nosotros de lo que necesitamos, incluso a veces crean estas necesidades y siempre logran tener un efecto en el receptor. Es decir, digamos que una reacción a lo que están diciendo. Dentro del estructural funcionalista encontramos el modelo de Lasswell, que es uno de los más conocidos dentro de la comunicación, en el cual encontramos este modelo que nos explica cómo surge el proceso comunicativo. ¿Quién? El análisis de control. ¿A quién le estoy diciendo? Dice qué está diciendo, que es el análisis de contenido. ¿A quién se lo está diciendo? Que sería el análisis de las audiencias. ¿En qué canal? En el análisis de medios. ¿Y con qué efecto? Análisis de efectos, que es lo que veíamos antes, que los medios siempre están buscando hacer un efecto, pero igual nosotros en el momento de hacer el proceso comunicativo. Dentro de este paradigma también encontramos el proceso de información, que es lo que está buscando, y para este encontramos distintos modelos, como antes explicaba. Dentro de esos podemos encontrar las funciones sociales de los medios de comunicación. ¿Y cuáles son las funciones de estos? Supervisar el entorno, conocer la relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta a este mismo entorno, transmisión de cultura y entretenimiento. Es muy conocido que los medios nos dan entretenimiento, pero también transmiten la cultura y también crean un impacto en nuestra sociedad. Dentro de estos modelos también encontramos el modelo de Wright, en el cual nos explica cuáles son las funciones manifiestas, que son las que buscan resultados por la media, es decir, que buscan ver qué es lo que está pasando con los medios. Las funciones latentes, que buscan resultados inesperados, son los objetivos que ellos no veían venir, y las disfunciones, que son los efectos no deseados en el bienestar de la sociedad. Este paradigma posee distintas teorías. Una de ellas es la de efectos omnipotentes, en la cual encontramos la teoría de la bala mágica. Igual está la de efectos limitados, en el cual encontramos distintas teorías como diferencias individuales, categorías sociales y dos pasos, disonancia cognitiva, al igual que están las teorías de efectos importantes cognitivos, en el cual encontramos a la agenda setting, que es muy popular, o el espiral del silencio, y también el de audiencias activas, en el cual encontramos teorías como usos y gratificaciones, paradigma de Lasswell, modelo matemático de la comunicación y el marxismo. Esto sería nuestro primer paradigma, que es el paradigma estructural funcionalista. Pasamos al paradigma número 2, que es el paradigma semiolingüístico, en el cual podemos ver que los máximos representantes de este paradigma son Greimas, Umberto Eco, Bergman, Levi-Strauss, Saussure y Barthes. Estos importantes personajes son los cuales nos permiten conocer este paradigma. En el modelo actancial de Greimas podemos identificar
más bien se basa en la identificación de principios de organización relacional que produce significación, dándonos a entender así que el actante es el tipo o estereotipo de persona u objeto que cumplen determinados roles dentro de un género de relatos. Es decir, que estas personas son las que nos explican cómo vamos a realizar estos procesos de significación. Igual se nos presenta este pequeño modelito en el cual se ve primero al destinatario, al destinador, luego al objeto y luego al destinatario. Es decir, que es como un proceso de comunicación como veíamos antes. Igual se encuentra la opción del oponente, sujeto y ayudante, los cuales nos permiten comunicarnos. De igual forma, Humberto Eco podemos ver que nos propone que la relación vertical entre el significado y el significante, es decir, lo que nosotros estamos diciendo, la primera imagen que viene a nuestra cabeza y lo que realmente significa para la persona. Este modelo nos ayuda a comprender cómo es la comunicación interpersonal. Igual nos habla acerca de la relación de los signos entre sí. Muchas veces nosotros tenemos varios signos que sabemos que significan algo, pero conocer este proceso de cómo se realiza es lo de mayor importancia. Por otro lado, tenemos el modelo estructural, el cual se basa en el conjunto de categorías abstractas interrelacionadas unas con otras, que se especifica y nos ayuda a entender cómo es que las relaciones humanas significan y cómo es que mueven a la acción dentro de esas estructuras de significación. Es decir, que cómo están relacionadas las relaciones humanas y también que esta estructura hace que nosotros entendamos los significados y podamos tener este proceso comunicativo, porque ambas personas o ambas partes conocen este proceso de comunicación y el significado de los signos. Por otro lado, tenemos que el estructuralismo y la lingüística van de la mano. Por eso Berman propone que el campo de la sintáctica está constituido por el estudio del código y las reglas de combinación para la composición de los mensajes. Es decir, que esta comunicación también se basa en distintas partes de la lingüística, como es la sintáctica. Igual podemos ver que Barthes considera que aunque el semiólogo trabaje con elementos no lingüísticos, encontrará la lengua hablada como elemento mediador del significado. Es decir, que aunque no se esté hablando tal cual, va a encontrar elementos que permitan que la otra persona entienda el significado. Esto es dividido en 4 grupos, el cual es número 1, lengua y habla, número 2, significados y significante, número 3, sintagma y sintema, y número 4, denotación y connotación. Por último, dentro de este paradigma tenemos al autor Levi Strauss, quien nos propone 3 tipos de estructuras para estudiar a la sociedad: la estructura de grupo, la estructura de subordinación y la estructura de comunicación. Entonces podemos ver que este paradigma se enfoca más en la lingüística y en la forma de comunicarnos mediante la semiótica y también sobre la forma de escribir, de hablar y los signos y las significaciones. Entramos al paradigma número 3, conocido como paradigma crítico o dialéctico, en el cual podemos encontrar que los máximos representantes son Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Caverno y Materlard. Estos proponen modelos epistémicos, teorías de la comunicación, estudios culturales, análisis del discurso, estrategias críticas, etc., que nos ayudarán en el conocimiento de este paradigma. En este paradigma se presenta la comunicación como que estudia a la comunicación dentro del contexto social. Es decir, que esto se estudia mediante la sociedad y de cuál es el contexto que está pasando. Igual dentro de esto podemos ver que la postura es radicalmente diferente a los positivistas y que se compromete a crear un cambio social. Igual la comunicación concibe como un ejercicio básicamente de interlocución y permanente construcción de sentidos a través de los cuales sea posible establecer una comprensión de relaciones sociales. Es decir, que la comunicación nos permite construir sentidos y establecer una comprensión de lo que se está hablando con las personas. Igual podemos ver que el cuestionamiento de la comunicación aquí es que cuestionan el rol de la comunicación en la desigualdad económica y el poder político. Es decir, que se cuestiona qué tanta influencia tiene la comunicación según el lugar donde te encuentres en la tabla de economía, podría decirse. Igual, dentro de este paradigma podemos ver que existen distintos textos como en la industria cultural, la obra del arte en la época de su reproductividad técnica, el hombre unidimensional y la teoría de la acción comunicativa, que son teorías que nos permiten conocer más acerca del paradigma crítico.
En este paradigma podemos ver también que la industria cultural se ve muy presente, en la cual es el sistema en el cual se obtiene una cultura generada desde los métodos de serialización, estandarización y división del trabajo como modo de producción. Es decir, tenemos muchos ejemplos de cultura, por ejemplo, podría ser la Mona Lisa, un ejemplo, y esta como es tan famosa y es tan buena, podría decirse, para la humanidad, se reprodujo y ahora en todos lados podemos encontrar una réplica de esta pintura. Eso también pasa con los libros o con distintas canciones, por ejemplo, con la música clásica, que se vuelve una serialización de cosas de la cultura, entonces ya se vuelve masivo y pierde un poco el aspecto o la esencia que tenía de ser única. Dentro de los enfoques críticos que encontramos dentro de este paradigma está la Escuela de Frankfurt, que es una de las más conocidas en el mundo de la comunicación, en la cual hablan acerca del consumo y de la producción masiva, como decíamos antes, en la reproducción de la cultura, y también considera que con los medios de comunicación de masas la manipulación se ha convertido en masiva y la cultura de masas es una vulgarización de esta misma. Esto quiere decir que al hacer todo masivo, al generar tantas cosas, esto hace que se vuelva vulgar, es decir, que ya no tenga esa esencia o ese aspecto único que poseía antes. Dentro de los enfoques críticos que encontramos dentro de este paradigma también encontramos la economía política, el imperialismo cultural, la hegemonía de los medios, los cuales se basan en que los medios de comunicación masiva se encargan de dominar la ideología de la sociedad. Eso quiere decir que los medios de comunicación son los que ponen ciertas ideas en la sociedad y dependiendo de eso las reacciones de la misma, la creación de una realidad que no es verdadera. Es decir, los medios, es decir, las personas que tienen el poder, logran crear una realidad distinta a la que realmente está pasando. Podemos ver este ejemplo con las guerras, cuando vemos el punto de vista, por ejemplo, de Ucrania, o cuando vemos el punto de vista de Rusia, que la realidad se ve alterada mediante los medios. Igual nos propone que el capitalismo domina la información que se presenta ante el público, es decir, las personas que tienen el poder son las que manipulan o dominan la información que se presenta a las masas y a las clases inferiores. Igual están los estudios culturales dentro de los enfoques críticos de este mismo paradigma. Por último tenemos al cuarto paradigma, conocido como paradigma socioculturalista, que también podría definirse como comunicación y cultura, en el cual vemos que los máximos representantes se dividen en 3 generaciones. La primera generación se dio en los años 70, en los cuales participaron Luis Ramiro Beltrán con su teoría de comunicación alternativa, Antonio Pasquali, Armand Matterlatt con las teorías del Pato Donald, Héctor Schmucker con las teorías también del Pato Donald y la comunicación cultural la comunicación y cultura, que fue una revista muy famosa. Igual tenemos a Paulo Freire, quien explicaba acerca de la pedagogía de la esperanza, el método dialógico, igual la palabra generativa, que permitieron que se diera mucho esta comunicación, sobre todo de las clases bajas, y Enrique Cardoso. Luego aparece la segunda generación que se da en los años 80, en las cuales vemos a personajes como Guillermo Orozco Gómez, Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, que fueron de los que más dieron para este paradigma, Beatriz Sarlo y Jorge González. Posteriormente aparece la tercera generación que se da de los años 90 a la actualidad, en el cual vemos a personajes como Aníbal Port o Rosana Reguiño. Dentro de ese paradigma podemos ver que existe una redefinición de lo popular. Lo popular comienza a asumirse como parte de la memoria constituyente del proceso histórico. Es decir, que las personas ya poseen un cierto conocimiento de lo que ha pasado antes y mediante eso se forma o genera la opinión. Igualmente, en la comunicación y cultura, las preocupaciones actuales que encontramos hoy son las comunicaciones transnacionales, publicidad, identidades, identificaciones, consumo, globalización y multiculturalidad. Estamos conectados a distintas partes del mundo, si no es que al mismo mundo entero, pero por lo mismo existe una masividad. Es masiva la cultura, entonces se va a todos lados y se pierde la esencia de lo que veníamos buscando. Dentro de los temas que se tocan dentro de la comunicación y cultura encontramos a la hibridación cultural, término desarrollado por Canclini, el cual explica que es un fenómeno que se materializa en escenarios multideterminados donde diversos sistemas se intersectan e interpenetran, procesos sociales de producción de sentido. Es decir, que son momentos en los que existe esta conexión
de lo que los escenarios se van materializando. Dentro de este paradigma vemos también a la hegemonía y su alternatividad. Esta propone la relación entre la comunicación y cultura a partir de los conceptos de hegemonía y subalternidad, como veníamos diciendo. Igual explica que es la comprensión de la naturaleza comunicativa de la cultura. Todo esto propuesto por Martín Barbero, quien es uno de los principales escritores o personajes de este paradigma. Este paradigma ve a la comunicación como un proceso productor de significantes y no mera circulación de informaciones, es decir, que crean significados, no solo están dando información de manera aleatoria. Es importante ver este punto de Martín Barbero porque nos permite conocer que la comunicación y la cultura van completamente de la mano y permiten el desarrollo de ambas. Igual dentro de la comunicación encontramos este debate, que el debate nos habla acerca de qué es el eje, que debe desplazarse de los medios de las mediaciones, es decir, de las articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales de las diferentes temporalidades y a la pluralidad de matices culturales. Esto quiere decir que el debate permite que haya este intercambio de cultura entre las personas mediante las prácticas de la comunicación y los movimientos sociales que existen. Las mediaciones cambian el eje del debate que establece centrado en el emisor y lo enfoca en su receptor. Es decir, que ya no es tan importante lo que está diciendo la persona que tiene la información, sino la forma en que la persona que lo recibe responde a esa información y actúa. La recepción es diferente en cada grupo, depende mucho del estatus, el nivel y también de los conocimientos o de los niveles cognitivos que posee este grupo. Las nociones claves de este paradigma pueden ser identidades, identificaciones, interculturalidad, mercado y sobre todo consumo, que nos permite conocer qué tanto consume esta cultura. Esos paradigmas nos permiten conocer la comunicación y también cómo se va desarrollando mediante los medios, mediante las personas, los modelos de comunicación, también la forma en que los distintos autores con el paso del tiempo encuentran puntos que llevan al consumo de la comunicación, al desarrollo de esta misma y también cómo se ha masificado este proceso. Sin duda, conocer estos paradigmas nos permite entender más a la comunicación de hoy en día y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. Esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias por escuchar este video y espero que haya quedado claro cuáles son los paradigmas de la comunicación. Muchas gracias.